¿Qué tal, amigos de Aprendiendo tu Fe? Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión más. A nombre de mi compañero Armando Jaramillo, su amigo Jorge Gasca le da la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, pues hoy tenemos un programa bastante interesante, puesto que estamos a punto de terminar esto que se conoce como la cincuentena pascual, ¿verdad? El día de mañana domingo se celebra Pentecostés, que es el último domingo, podríamos decirlo de alguna manera, de este tiempo de la cincuentena pascual. Es una de las ferias, ¿verdad? Ya lo decíamos en el programa anterior, en esta sección de la liturgia, ¿verdad? Donde también hablábamos un poquito de las lecturas de la Ascensión del Señor. Así que bueno, nuestra temática del programa del día de hoy va a girar en torno a Pentecostés, para lo cual les pedimos que se queden aquí con nosotros, que compartan en sus redes sociales este programa de Aprendiendo tu Fe. Y bueno, estimada audiencia, pues vamos a nuestra primera sección. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, estimados amigos, aquí tenemos el Evangelio que vamos a escuchar el día de mañana domingo en la celebración eucarística, ¿verdad? Es un Evangelio en el cual pues escuchamos, ¿verdad?, que los apóstoles reciben el Espíritu Santo para ir a predicar el Evangelio pues prácticamente por todo el mundo, y además les da dones, ¿verdad? Sobre todo aquí el que aparece pues es el don de lenguas, ¿verdad? Donde encontramos también en otro evangelio pues este acontecimiento donde dicen los apóstoles empezaron a hablar en diferentes lenguas y la gente los entendía. Bueno, ¿qué podemos decir, verdad? Podríamos hablar de una primera etapa de la historia de la salvación, protagonizada por el que luego llamaríamos con más propiedad el Dios Padre. Fue el comienzo de la revelación de Dios, en la que se va dando a conocer como el Dios Altísimo, el Dios Creador, el Dios de la nube, del rayo, del diluvio, el que libera de la esclavitud del faraón y conduce a la tierra de la libertad. Vendría una segunda etapa en la que llegue el culmen esa revelación de Dios, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo, haciendo presente germinalmente el reino de Dios, que podríamos llamarla la etapa del Dios con nosotros, ¿verdad? Dios uno de nosotros, Dios en medio de nosotros. Por ello, pues el Hijo de Dios hecho carne, frágil en Jesús, nos ofreció
las claves de la felicidad, que vendrían siendo las bienaventuranzas, las claves para hacer de este mundo otro, ¿verdad? Es decir, el Hijo de Dios empeñado en la comunión fraterna y que nos dejó como testamento el sed uno, amaos como yo, servid y lavaos los pies, acoged a los pequeños. Se trata pues del Hijo de Dios que venció el pecado, el mal y la muerte, y que es para siempre el Señor sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y que esto pues ya lo comentábamos, ¿verdad? Y lo meditábamos en el programa anterior, ¿verdad? Donde se celebró prácticamente este acontecimiento de la ascensión del Señor. Bueno, y llega por fin una tercera etapa que podríamos llamarla la del Dios en nosotros, o también la etapa de la iglesia y de la misión. En definitiva, el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu es el gran desconocido en el cristiano occidental. En una de sus homilías, el Papa Francisco comentaba: el Espíritu Santo es el gran olvidado de nuestra vida. Yo quisiera preguntaros, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros rezamos al Espíritu Santo? Es el gran olvidado, y es el don que nos da la paz, que nos enseña a amar, que nos llena de alegría. Ciertamente que rezamos el Padre Nuestro, rezamos al Señor Jesús, rezamos a la Virgen y a los santos, pero himnos como este tan bellos, ¿verdad?, que hoy nos acompaña en la liturgia, que es el himno más antiguo, el Espíritu Santo, y que data probablemente del siglo XI, ¿verdad? Pocos lo saben, pocos lo usan dentro de la liturgia y pocos se dirigen al Dios Espíritu en su oración. Aquí se dice que es el Padre amoroso del Padre, repartidor de dones, de luz, de consuelo, huésped del alma, tregua, brisa en los momentos duros, que reconforta en el duelo, es decir, en la muerte, en el sufrimiento, y enjuga lágrimas, el que impide que el pecado nos derrote, que nos sintamos vacíos por dentro, riega lo que está seco, sana nuestro corazón enfermo, doma a los espíritus rebeldes, guía al que sale del camino, salva al que busca salvarse. En definitiva, es todo lo que Dios hace o puede hacer en nosotros hoy, la acción del Dios vivo en los seres humanos. Y así empezaríamos por reconocer que no sabemos orar como conviene, y eso lo escuchamos en Romanos 8, capítulo 8, versículos del 26 al 27, ¿verdad? Y a menudo intentamos manejar a Dios en nuestro beneficio. Nos llenamos de palabrería, nos evadimos de la realidad, pero dice San Pablo que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad y nos hace ponernos delante del Dios Padre y de su voluntad. Necesitamos pedirlo sinceramente y el Padre nunca lo niega a quien se lo pide. Y es bien importante aprender y descubrir la voluntad de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Hasta lo decimos en el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad, ¿verdad? Lo que tengo que ir eligiendo y decidiendo en mi vida, y cómo distinguir la voz de Dios en mi conciencia, cómo reconocer su presencia en mi vida cotidiana y en nuestra historia, es lo que se llama discernimiento. Y el discernimiento nos lo va a dar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a iluminar en nuestra vida, en cada una de nuestras etapas y en cada una de las decisiones que nosotros tomemos a lo largo de nuestra vida, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a dar esta
este conocimiento de Dios y porque además es una de las tareas del Espíritu Santo, iluminarnos, darnos la sapiencia, darnos la sabiduría. Por eso cuando rezamos el rosario en las letanías decimos, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que nos va a dar este don de la sabiduría. Por eso la presencia del Espíritu derramado sobre nosotros nos da ocasión para profundizar en la universalidad del mensaje del Evangelio y del amor de Dios, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Todos los que reciben los profetas, que son estos portavoces de Dios, de modo que cada uno los oímos hablar las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Y cada bautizado recibe los dones y las cualidades para el bien común, ¿verdad? Que esto pues se va a leer en la segunda lectura de San Pablo. Por eso, en este día dedicado al apostolado seglar, bueno, pues podemos afirmar que el clericalismo pues es un pecado contra el Espíritu Santo. Decía el Papa Francisco, recuerdo ahora la famosa expresión, es la hora de los laicos, pues pareciera que el reloj se ha parado. Todos ingresamos a la iglesia como laicos, puesto que el primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el bautismo. Nos hace bien recordar que la iglesia no es una élite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el santo pueblo fiel de Dios. Hay que poner atención al clericalismo que lleva a la funcionalización del laicado, ¿verdad? Tratándolo como recaderos, ¿verdad? Y coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir osadías necesarias para llevar el evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El clericalismo poco a poco va apagando el fuego profético que la iglesia está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida de que la visibilidad y sacramentalidad de la iglesia pertenece a todo el pueblo de Dios y no solo a unos pocos elegidos e iluminados. Sería por tanto oportuno, incluso urgente, que revisáramos de qué manera estamos contribuyendo todos conjuntamente, entrelazadamente a la iglesia de Jesús. ¿Qué aporto yo personalmente? ¿Cómo valoro y me relaciono con otros carismas, sensibilidades, espiritualidades, misiones en el plano personal, en el plano parroquial, en el plano diocesano, en el plano nacional? Hay mucho clericalismo que superar, pero también mucha pasividad en muchos bautizados y muchos grupos que trabajan por libre o incluso en contra de otros. Es el Espíritu el que nos ayuda a salir de nuestros encierros, de nuestro cristianismo arcaico, empobrecido, ¿verdad? Que pretende seguir siempre igual, aunque todo cambie alrededor, sin arriesgarnos a buscar nuevos caminos y tener rehusarnos, ¿verdad?, de estas nuevas oportunidades. No sé quién afirmaba que hay peligrosas novedades, pero hay más peligrosas antigüedades. Ese empeño por mantener lo que ayer por ser de ayer y rechazar todo lo que suene a cambio de la novedad. Búsqueda, adaptación, renovación es miedo. Comodidad al no querer leer los signos de los tiempos es rechazo del Dios Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas. Pero hoy nos queremos centrar, ¿verdad?, en un punto, la vida espiritual, que es la vida del Espíritu. Uno de los más grandes teólogos del Concilio Vaticano II decía, el verdadero problema de la Iglesia es seguir tirando con una resignación y un tejido rutina, inercia cada vez mayores por los cambios habituales de una mediocridad espiritual.
¿verdad? Ya lo decía Karl Rahner. En el corazón de muchos cristianos está apagado la experiencia interior de Dios. Por eso hay que despertar, hay que dejar entrar en nuestro corazón el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser estos reformadores de nuestra iglesia, estos reformadores de nuestra vida espiritual, recibiendo los dones del Espíritu Santo. Bueno, estimados amigos, con esta reflexión del Evangelio, nos vamos a una pausa. No le cambie, enseguida regresamos. Solitario. Bueno, estimados amigos, ya estamos de regreso en su programa de Aprendiendo tu Fe. Bueno, pues les seguimos invitando e insistiendo a que compartan en sus redes sociales este programa. Y bueno, en esta sección vamos a hablar sobre la liturgia, así que adelante. Bueno, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Estamos o mañana conmemoramos el día de Pentecostés. Bueno, y litúrgicamente, pues el día de Pentecostés es el término de las 7 semanas pascuales. La Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profundamente el Espíritu. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad con su venida, que no cesa el Espíritu Santo. Hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido al Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adorándonos a la Santísima Trinidad invisible, porque ella nos ha salvado, ¿verdad? Que de alguna manera prácticamente todo esto lo conmemoramos el día de mañana domingo. Por ello, la misión de Cristo y el Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo, les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su mente y su resurrección. Les hace presente al misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Así, la misión de la iglesia no se añade
a la de Cristo y al Espíritu Santo, sino que es su sacramento. Con todo su ser y en todos sus miembros ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esto será el objeto del próximo artículo que podemos encontrar también en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nos seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo la unidad a aquellos que son distintos entre sí, y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él, y que de la misma manera que el poder de la santa humanidad que Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo. Pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en nosotros, único e invisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Ya lo decía San Cirilo de Alejandría, ¿verdad? Puesto que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es la unción de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, a quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos y dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a la intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte prácticamente que podemos ver en el catecismo, donde se nos enseñan pues todas estas dimensiones del Espíritu Santo. Por eso esas maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos de la vida nueva. En Cristo, según el Espíritu, esto será el objeto de la tercera parte, ¿verdad?, del catecismo también, donde se nos va manifestando toda esta vivencia litúrgica y doctrinal por medio de las celebraciones. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, puesto que nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros y con estos gemidos inefables. El Espíritu Santo, artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración. Esto será el objeto de la cuarta parte también del catecismo. En este sentido, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen que los fieles sean dóciles para obedecer con plenitud a las inspiraciones divinas. Tu Espíritu bueno me guíe por tierra llana, ¿verdad? Ya lo vemos, lo podemos leer en el Salmo 143. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Por ello, los frutos del Espíritu son perfecciones
que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12, que son caridad, gozo, paz, paciencia, ¿verdad?, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad y longanimidad, ¿verdad? Que prácticamente podemos decir, todo esto es lo que nosotros el día de mañana domingo vamos a recibir en la celebración eucarística, ¿verdad? Es por ello importante también para recibir estos dones del Espíritu Santo, bueno, pues prácticamente estar confesados, ¿verdad? Para recibir la gracia, la fortaleza y todos estos dones que el Espíritu Santo nos ofrece a cada uno de nosotros. Es por ello importante siempre estar en este estado de gracia para recibir estos atributos que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y como ya reflexionábamos en la meditación, ¿verdad?, del Evangelio, es en la Eucaristía donde nosotros podemos de alguna manera conmemorar la Santísima Trinidad, ¿verdad? Esta Trinidad que está en nosotros, ¿verdad? Que la podemos conmemorar, que la podemos venerar, que la podemos adorar, obviamente gracias al Espíritu de Dios que se queda en nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces prácticamente la celebración de mañana es una gran celebración, porque recibimos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es por ello que en muchas parroquias a partir de hoy sábado se van a quedar en esta vigilia de oración. ¿Y por qué se quedan en esta vigilia de oración? Bueno, por la sencilla razón que la Iglesia se queda esperando esta venida del Paráclito, esta venida del Consolador, esta venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va a dar a cada uno de nosotros, bueno, pues esta gracia de los sacramentos para participar siempre de una manera fiel, de una manera que nunca nos queramos separar, ¿verdad?, de Dios nuestro Señor, por medio de la figura de su Hijo Jesucristo. Prácticamente Dios no nos deja solos, nos manda a su Hijo para que nos muestre el camino, para que nos muestre la verdad. Quizá por nuestra ceguera no creemos en el Hijo de Dios, es condenado a muerte, a una muerte de cruz, a una muerte muy penalizada en ese tiempo, ¿verdad? Creemos a partir de la muerte de Cristo y Dios nos dice, no los dejaré solos, les mandaré al Espíritu Santo, al Espíritu que va a llevar la gracia a nosotros, la humanidad, para participar de todos los sacramentos. Bueno, estimada audiencia, no le cambie, quédense con nosotros, comparte en sus redes sociales este programa de Aprendiendo tu Fe. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Librería Ecuménica, extenso surtido y variedad en libros, artículos litúrgicos y religiosos. Atención con calidez. Góngora 108, zona centro, Celaya, Guanajuato. Un servicio para la orientación de tu vida. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Tommy Jerry en
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa de Aprendiendo tu Fe. Los seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales, ¿verdad? Estos programas que de alguna manera están hechos para cada uno de nosotros, laicos, ¿verdad? Católicos y no católicos, pues obviamente para conocer y aprender más de nuestra fe. Bueno, vamos a esta última sección donde vamos a presentar un nuevo documento, ¿verdad? De estos escritos pontificios. Bueno amigos, pues aquí tenemos este documento, ¿verdad? Que es la carta apostólica en forma de mutuo propio que lleva el nombre Apparituit Illis, es decir, les abrió el entendimiento, con la que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de este documento, verdad? Que la verdad pues está muy interesante. Bueno, la carta del Papa Francisco es una oportunidad pastoral para revitalizar la proclamación cristiana en esta difícil coyuntura histórica, ¿verdad? Nace porque el Papa recibió muchas peticiones de pastores y laicos después del jubileo de la misericordia en aquella época, en su carta apostólica Misericordia et Miseria. Al final del año santo extraordinario, mencionaba que las iglesias, según su propia creatividad, de modo que ya está haciendo mucho al respecto, se deriva vida a un domingo en la palabra de Dios, se situaba en el centro de la vida de la comunidad cristiana. Un signo unitario para hacer destacar aún más la fuerza de la palabra de Dios para la comunidad, pero también la responsabilidad de la comunidad siente a través de una acción auténticamente evangelizadora. Cada domingo, obviamente, que celebramos es el domingo, ¿verdad?, en el que se celebra el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, por lo que la acción litúrgica con la que la celebración de la Eucaristía se convierte en el culmen de la vida cristiana. Esto significa que a partir del año 1200 también celebramos la fiesta del Corpus Christi. En el Domingo de la Palabra de Dios, en toda la iglesia, en todas las comunidades cristianas, la palabra puede ser proclamada con mayor solemnidad. Una reflexión especial acompañada de los signos más visibles sobre la importancia de esta palabra que tiene para la iglesia. El Papa eligió celebrar este domingo del tercer domingo del tiempo ordinario, cuando todas las lecturas proclamadas en el Evangelio presentan la figura de Jesús como heraldo del reino de Dios. Es por ello que en este domingo se hace una entronización de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Se hace esta entronización para resaltar de alguna manera la importancia que tiene la Sagrada Escritura para la vida de nosotros como cristianos, ¿verdad? Es por ello que se trata de ponerle un mayor realce, una mayor solemnidad, ¿verdad?, a lo que viene siendo la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, en este aspecto, a pesar de que ya tenemos el mes de la Biblia, que es el mes de octubre, si no mal recuerdo, este tercer domingo del tiempo ordinario va a ser un domingo dedicado especialmente a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Donde se invita a darle un realce, vuelvo a repetir, un realce especial
a la Sagrada Escritura. Inclusive se sugiere que en este día las lecturas no sean tomadas, que corresponden, no se lean del leccionario, sino que se lean de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Al igual que el Evangelio y el Salmo, donde también se pide que la homilía en este día por parte de nuestros queridos sacerdotes, pues de alguna manera tengan o guarden este figurismo, que hablen en torno sobre la importancia, ¿verdad?, de lo que viene siendo la Sagrada Escritura, ¿sí? Donde de alguna manera se vea que en la Sagrada Escritura pues está prácticamente el amor que Dios le da a la humanidad, el amor y la enseñanza, la misericordia que Dios señala a cada uno de nosotros, donde también se sugiere en este aspecto, ¿verdad?, que se den temas de formación sobre la Sagrada Escritura, ¿verdad? De alguna manera, pues que conozcamos, ¿verdad?, más a profundidad la Sagrada Escritura. Ya San Jerónimo decía: quien desconoce la Sagrada Escritura, bueno, pues desconoce también a nuestro Señor. Entonces, es centro importante, centro de atención para nosotros, fieles cristianos católicos, meditar la palabra de Dios en nuestra casa. Desafortunadamente, muchos desconocemos la Sagrada Escritura, la recibimos en la primera comunión y pues bien, allí se queda guardadita, ¿verdad?, en el rincón de los recuerdos, y se vuelve a sacar hasta que hay otro sacramento donde se nos regala la Sagrada Escritura y sucede absolutamente lo mismo, ¿no? Y aquí hay que ver la Sagrada Escritura como un libro de fe. También nos dice en esta carta, no ver la Escritura como un libro más, como un cuento de novelas que debe de estar allí guardado. La Sagrada Escritura, dice el Papa Francisco en este documento que les presentamos, debe de ser para estudiarla, para meditarla, para hacer oración con ella, y porque en ella encontramos prácticamente todos los signos de la enseñanza para alcanzar nuestra santidad. Por eso debe de ser importante en nuestra vida tener siempre presente la Sagrada Escritura como medio de oración, porque en la Sagrada Escritura encontramos la respuesta para todos, la respuesta cuando estamos tristes, la respuesta cuando nos sentimos muy alegres, cuando no sabemos orar, inclusive ahí está la Sagrada Escritura. El mismo Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces nuestro Señor nos enseña a orar y allí lo encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros también le demos ese día un lugar especial a la Sagrada Escritura, y que si hay formación bíblica en nuestra parroquia, en nuestra rectoría o al templo que nosotros nos sintamos cómodos el asistir, bueno, tomar estas enseñanzas, tomar estas prédicas, ¿verdad?, cultivarnos en la lectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que para nosotros pues debe de ser bastante importante en nuestra vida y que la tenemos que tomar muy en cuenta, muy en consideración, ¿verdad? Porque allí está toda nuestra historia de la salvación. Si queremos encontrar el camino para alcanzar nuestra salvación, vayamos a la lectura de la Sagrada Escritura. Ahí vamos a encontrar un pasaje, un salmo que nos va a orientar sobre nuestra vida, sobre nuestra santidad. Entonces, no se les olvide que a partir de este año, ¿verdad?, 2021, hasta que otro papa declare otra cosa, el tercer domingo del tiempo ordinario, por medio de esta carta, ¿verdad?, que les abrió el entendimiento, así su traducción al español, va a ser un día especial y dedicado a lo que viene siendo la Sagrada Escritura, independientemente del mes de la Biblia, ¿verdad?, donde se quiere resaltar la importancia de la Sagrada Escritura, aunque domingo tras domingo
vemos que la Sagrada Escritura es bastante importante. Bueno, estimados amigos, se ha llegado el final de nuestro programa de Aprendiendo tu Fe. Les agradecemos toda su atención, su apoyo y les seguimos invitando a que nos sigan semana tras semana para seguir compartiendo pues estos temas de interés para cada uno de ustedes. Bueno, a nombre de mi compañero Armando Jaramillo, nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Jorge Gasca y ya sabe que ustedes y nosotros la próxima semana tenemos una cita. Hasta el próximo programa. Canal Foro CX, marca la diferencia.